Quiero saludar también cordialmente a los ponentes que nos acompañan y a los asistentes, al público en general, por compartir esta segunda mesa temática que nos toca el día de hoy. Para iniciar, voy a comenzar presentando a los 4 ponentes que nos acompañan, en el orden también de acuerdo a los que se van a desarrollar sus respectivas ponencias. En primer lugar, al maestro Nicéforo Bustamante Paulino. Él es maestrista de la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta de la ciudad de Lima. Realizó los estudios de doctorado en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y en su trayectoria profesional se ha desempeñado como docente de educación secundaria en el Colegio Antenor Rizopatrón, Lequerica de Cerro de Pasco, y en diversas cátedras en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco en la Facultad de Educación. Nuestro segundo ponente es el doctor Jorge Aquiles Cardish Salazar, doctor en Geociencias por la Universidad Federal Fluminense de Brasil, formado como hidrobiólogo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como magíster en Ciencias del Mar en el programa de maestría de la Universidad Cayetano Heredia. Ha publicado estudios ecológicos de foraminíferos bentónicos en la plataforma continental frente a Callao y Pisco, y está investigando la variabilidad temporal en relación a condiciones ambientales extremas, como las plumas de sulfuro utilizando imágenes satelitales. Nuestro tercer ponente es el doctor Carlos Alfredo Bocanegra García. Es doctor en Planificación y Gestión en la Universidad Nacional de Trujillo. Es magíster también en Ecología por la Universidad Austral de Chile y biólogo pesquero formado en la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente es docente principal de dicha universidad y es especialista en impacto ambiental, sustentabilidad ambiental. Ha desempeñado cargos como vicepresidente académico en la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, en Apurímac, en 2011. También ha sido vicepresidente académico en la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, en Junín, en 2013, y presidente de la comisión organizadora de la Universidad de la Amazonía, Mario Peláez Bazán, en Amazon. Y finalmente, nuestro cuarto ponente es el ingeniero Eleazar Rufasto Campos. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y docente de la Facultad de Agronomía. Trabajó en investigaciones relacionadas con el uso de imágenes de satélite aplicadas a la agricultura y la conservación de los recursos naturales, en lo que respecta a salinidad y temperatura de los suelos, vegetación, entre otros. Actualmente trabaja en el tema de ordenamiento territorial. Bien, como comenté, las ponencias se van a desarrollar en el orden en que he ido presentando a nuestros 4 ponentes, luego de las cuales vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para ello, al público se les solicita puedan ir dejando sus preguntas en el chat respectivo y luego al final de las ponencias se va a dar lectura a estas preguntas, ante los cuales nuestros ponentes cuentan con 4 minutos para realizar la respuesta respectiva. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a las ponencias, comenzando con el profesor Nicéforo Bustamante Paulino. Adelante, profesor. Bien, se visualiza, ¿verdad? No sé si soy yo, pero se ve en pequeño. Ahora sí. Adelante. Ya. Bien, gracias. En primer lugar, expresarle mi testimonio y mi reconocimiento por permitirme participar de este importante evento. Quien les habla es docente de la especial de Historia y por tanto los temas le he enfocado desde esa óptica. Eh, Investigo algunas cosas inherentes a la historia y en ese contexto choqué con un tema importante que se refería al fenómeno del niño a lo largo de la historia de nuestro país. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, esas referencias y cómo estos referentes históricos nos pueden servir en el contexto actual. Entonces voy a ir pasando. Como todos entendemos, el fenómeno del niño es una distribución climática, ¿no? Extrema que ha tenido impacto significativo en nuestra sociedad, en nuestra economía y en nuestro medio ambiente a lo largo de la historia. En esta presentación exploraremos los efectos del fenómeno del niño
en el Perú, analizaremos las causas subyacentes y probablemente discutiremos alguna medida de mitigación y adaptación. Yo realizo fundamentalmente trabajos de investigación cualitativa y el tema que le voy a enfocar es desde ese ángulo, ¿no? Desde esa perspectiva. Eh, Bien, entonces hemos formulado algunas preguntas orientadoras que nos conducen a este norte. ¿Cuáles han sido las principales perturbaciones históricas del fenómeno del Niño en el Perú y cómo han afectado a la sociedad y al medio ambiente? Es una primera pregunta orientadora y como correlato de ello también se han formulado algunas preguntas de tipo específica, como por ejemplo, cómo han sido los eventos del fenómeno del Niño percibidos y experimentados por las comunidades afectadas en el Perú, cuáles han sido las principales causas y factores históricos que las comunidades identifican como contribuyentes a la intensificación de los impactos del fenómeno del Niño, cuáles son las narrativas dominantes que emergen de las comunidades afectadas sobre los impactos sociales, económicos, ambientales de los fenómenos del fenómeno del Niño, ¿no? ¿Y qué lecciones y recomendaciones proponen las comunidades afectadas para la gestión y mitigación de los impactos futuros del fenómeno del Niño en el Perú, basados en sus experiencias históricas? Como es obvio, estas preguntas están acompañadas de propósitos general y específico, ¿no? Que tienen coincidencias lógicas. Algunas causas, ¿no? Que son genéricas y ya son bastante conocidas. Entonces simplemente voy a referirlo, no voy a dedicarme a explicar, porque esto está en cualquier literatura, lo podemos encontrar fácilmente y hay muchísima información sobre esto. Uno de ellos está referido como el tema central, el calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico y Central y Oriental, lo que afecta a la corriente marina cercanas a la costa peruana. Es un primer referente, ¿no? Los cambios en los vientos alisios que normalmente soplan de sur a norte alteran los patrones climatológicos y generan precipitaciones en la región. Y ciertamente también está presente las variaciones en la presión atmosférica sobre el Océano Pacífico y cómo influyen en la intensidad y duración del fenómeno. Y lógicamente la ubicación geográfica del Perú en la costa occidental de América del Sur lo hace especialmente vulnerable a los efectos del fenómeno del Niño, debido a su exposición directa al Océano Pacífico y a las alteraciones en las corrientes y temperaturas del agua. Estos serían los causales principales que generan, ¿no? Evidentemente hay otros colaterales que los estudiosos han ido proponiendo y se sigue estudiando esta temática. Algunas evidencias históricas de este hecho, ¿no? Un dato que recogemos es lo que nos brinda eh, Miguel Cabello de Balboa, ¿no? En su famosa obra Miscelánea Antártica, una historia del antiguo Perú. Esta obra fue escrito en 1586. Es una crónica donde se narra sobre esta temática, sobre todo sobre la invasión a Chimú después de un gran diluvio, ¿no? Y es un tema vital porque allí podemos encontrar algunas evidencias de este fenómeno, ¿no? Bien, un segundo tema es lo que nos refiere ya el cronista Guamán Poma de Ayala en su nueva Crónica y Buen Gobierno, escrito entre 1595 a 1615, nos refiere sobre el diluvio también, ¿no? La palabra diluvio, hay un lapsus allí. Nos refieren de inmensas lluvias en la Sierra Central. Como ustedes comprenderán, este cronista estuvo ligado al campo religioso y algunos han planteado inclusive la premisa que el verdadero autor de esta nueva crónica y buen gobierno habría sido un sacerdote, ¿no? Bien, otro referente es la crónica de Martín de Murúa entre 1590 y 1615. Nos da a entender que las fiestas andinas y los sistemas de producción estaban asociados a los periodos estacionales del año. De tal manera, por ejemplo, el Inti Raymi, que es una fiesta nacional, que era fiesta nacional en Tahuantinsuyo, hoy se celebra en el mes de mayo. Esa fiesta estaba asociado a dar una pleitesía, una recompensa por las bondades que la mamapacha estaba dando en la cosecha a los pobladores, ¿no?
o porque en esos periodos no se producía la famosa lloclia, que era el arrasamiento de tierras en grandes cantidades que se producía a lo largo y ancho del territorio, y básicamente en la parte norte de nuestro país. Otro testimonio que se refiere al fenómeno del Niño está entre Dioses y Hombres de Guaruchirí, el capítulo 2 y el capítulo 3 hablan bastante sobre este tema de cómo el mar se había desligado, se había expandido y habían matado a mucha gente, la invasión del agua, se había penetrado altas, solamente la gente que estaba ubicada en las zonas altas se había salvado de este desastre. Y allí se produce una pelea de dioses, ¿no? Del Huallayo Carhuincho, del Pariajaja, y en fin, una serie de dioses que van a participar de este fenómeno para proteger al ser humano. Otro hecho que en Huánuco es referente en la tradición oral de la fundación del pueblo de Baños en Huánuco, ¿no? Está asociado a un acontecimiento del diluvio en la Sierra Alto Andina. La leyenda cuenta que el pueblo de Baños inicialmente los españoles cuando llegaron lo fundaron junto a las Aguas Calientes, que es actualmente un centro turístico, y allí hicieron la primera edificación de la ciudad del pueblo de Baños. Al poco tiempo se produjo un diluvio torrencial y arrasó parte de la población. Entonces la población efectivamente trasladó a lo que es actualmente la población. Bien, allí en esa crónica está referido en parte los títulos de la comunidad de Baños, esta referencia, y allí habla de que era un castigo divino, que no se había hecho la misa a la señora de Nieves y por tanto se produjo una torrencial lluvia y arrasó la población y la población vio por conveniente trasladar a su población, ¿no? Y en homenaje a eso se hace una fiesta patronal que hasta perdura a nuestros días actualmente, ¿no? Es una gran fiesta que hacen en ese distrito en homenaje a este hecho que se produjo por los años de 1570 a 1580. El historiador Lorenzo Huertas Vallejo estudió la parte del norte, básicamente Piura, Lambayeque, hizo un buen estudio y recogió una narrativa de Modesto Rubiños Andrade, que publicó en 1936 y en la página 291 de su tratado se encuentra sobre la fundación del pueblo de Morrope, ¿no? La leyenda cuenta de que durante el reinado del Inca Tupac Yupanqui se produjo una inundación terrible en el norte del país y entonces la población desesperada buscó nuevos refugios, marchó en multitudes en busca, porque después del diluvio se produjo una peste, los montes se secaron, los pastos se secaron y no había agua, ¿no? La población desesperada buscaba otros refugios y sus vecinos o los vecinos que estaban en otros contextos defendían, no querían la invasión. Se produjo entonces un enfrentamiento bélico allí y ahí existe una leyenda. Pero el hecho es que en Morrupe o Iguana, como se conoce, es el Pucllal actualmente, allí se había refugiado la iguana y esa iguana era considerado como el tótem de este pueblo y allí fundaron la actual población. Otros referentes tenemos los mitos y leyendas ¿cómo se llama?, de Pachacútec, ¿no? Significa la vuelta, ¿no? La gran transformación del mundo después de los acontecimientos producidos por los fenómenos, ¿no? Y efectivamente, cuando uno lee, recrea las leyendas, las crónicas, recoge las leyendas, los mitos y los cuentos altoandinos o de nuestro país, están referidos a estos hechos, a estos acontecimientos naturales que trajo enormes dificultades a la población en diferentes contextos, ¿no? Una de las razones por qué las poblaciones andinas hacían sus viviendas en las zonas altas, en las cumbres de los cerros fundamentalmente, es precisamente para protegerse, ¿no? Los historiadores europeos que llegaron acá hicieron estudios como Markham, Prescott y otros historiadores, o como los mismos arqueólogos, dijeron que los indígenas eran pues hombres salvajes y por tanto para hacer la guerra vivían en las zonas punas o en las zonas altas encima de los cerros, ¿no? Nada de eso es incierto en realidad, porque más bien esto era de prevención ante los incesantes huaicos y incesantes precipitaciones, ¿no? Para protegerse. En el quechua hay una palabra que se llama lloclia, y la lloclia está referido básicamente al arrasamiento de tierras en grandes cantidades, ¿no? Arrasaba pueblos.
Bien, ese es un referente importante. El otro es el culto a la Virgen de las Lluvias, ¿no? Sobre todo en el norte. Cuando se produjo este fenómeno, desde que se denunció, desde 1882, en la época de Carrillo, que denuncia, ¿no? Lo asoció al 25 de Navidad, al nacimiento de Jesús y de dónde viene la palabra niño. La asoció y desde entonces las poblaciones han asociado a generar cultos divinos para protegerse de la lluvia. El Perú, a lo largo de la historia, cuando uno revisa los documentos históricos, tenía dos problemas fundamentales. Uno, este problema natural del niño que hoy llamamos, el problema de las torrenciales lluvias estacionales, que se producía fundamentalmente en los meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta mayo algunas veces, y otra vez un poco más se extendía, ¿no? Dependiendo del proceso cíclico. Porque de acuerdo a los estudios que se tiene, este fenómeno del niño tiene un periodo cíclico, cada 3 años o cada 10 años se produce con intensidad. Después pasa y después olvida uno y nuevamente se produce. Y el segundo tema preocupante para la colectividad de nuestra población en ese entonces era el fenómeno de los sismos. Ambos acontecimientos están debidamente asociados. Otros estudios que los arqueólogos han ido descubriendo y desentrañando, tenemos el caso del ingeniero Augusto Carrichi, ¿no? Carrichi estudió la cueva de la Uricocha y al estudiar la cueva de Auricocha conjuntamente ese proceso, él asoció sus estudios a los procesos de glaciación y glaciación. Y entonces va a estudiar el fenómeno de las morrenas allí, ¿no? Y las morrenas estaban, efectivamente, se debía a los grandes deslizamientos de tierra como efecto de las tremendas inundaciones, los diluvios y básicamente también de los movimientos sísmicos, ¿no? Dos cosas que allí tenemos. Otro testimonio que nos narra sobre este hecho, sobre este fenómeno, es los estudios de Seiichi Izumi aquí en Huánuco. Seiichi Izumi estuvo por el año de 1960, estudió la cultura Kotosh, ¿no? Y eso es un tema súper interesante porque vino un japonés a estudiar hasta Huánuco y allí estudió centro de estudios en Kotosh. Y cuando hizo la excavación encontró abundante testimonio de grandes deslizamientos de lodo que se había venido del Cerro Marabamba que está encima de Cotox y enterró a esa población. Y así como estos, a lo largo y ancho de nuestro país existen otros testimonios, otros estudios que han ido, ¿no? Y este es el caso de los sismos que digo, ¿no? Testimonios, ¿no? Por ejemplo, los sismos, ¿no? Están asociados estos. Y mira, entre 1566 y 1687 se produjeron 11 sismos de gran magnitud, ¿no? Se tiene evidencia que el último trajo enormes consecuencias a la agricultura, a la sierra central y el sur del país fundamentalmente. Hubo escasez, hambruna como efecto de estos sismos, que estaba asociado al fenómeno niño, porque en el norte se produjo torrenciales lluvias, en el sur la sequía y en la sierra también las famosas lluvias o los llamados huaicos, ¿no? El segundo escenario son también otro, tenemos los sismos entre 1725 a 1777, se produce 10 sismos de gran intensidad en nuestro país, ¿no? También asociado, y básicamente estos sismos se producen entre los meses de diciembre a mayo, ¿no? Fundamentalmente en ese transcurso, ¿no? Y esos son los meses de riesgo que se tiene históricamente hasta ahora. El tercer escenario de sismos, mira, entre 1902 al 2000, cerca de 80 sismos, algunos de ellos de gran impacto en nuestro país, ¿no? El más recordado seguramente la de 1970, porque muchos de nosotros somos partícipes de esa generación y vivimos de cerca las consecuencias. Según las referencias periodísticas como el diario El Comercio, la prensa, el diario Última Hora y las otras evidencias que recogieron de manera oficial los funcionarios de Estado, se habla de 80.000 a 100.000 muertos en ese acontecimiento sísmico, ¿no? Que estaba asociado primero a las torrenciales lluvias, ¿no? Porque entre los meses de enero, febrero, en el norte se produjo torrenciales lluvias. El gobierno militar, que en ese entonces administraba el Estado peruano, justamente hacía una recolecta para mandar ayuda económica al norte, ¿no? No llegó pues eso porque en la Sierra Central, en la Sierra Norte se produjo este acontecimiento, entonces todo el proceso se destinó, toda la ayuda se destinó. Recuerdo, aún cuando era niño,
fui partícipe de la colecta nacional que se produjo en ese entonces para mitigar en algo a los compañeros que habían sufrido este fenómeno natural. Y el cuarto escenario entre el 2000 al... Profesor Bustamante, le queda un minuto. Ya, muchas gracias. Entonces, estos son algunos referentes, ¿no? Aquí ya le dije de Huánuco, Lambayeque, y esto vamos a ver. Algunas conclusiones que le podría leer, me permita darle una lectura, ¿no? Las percepciones y experiencias de las comunidades afectadas, ¿no? Las comunidades afectadas por el fenómeno del niño en el Perú han experimentado eventos devastadores que han dejado una marca indeleble en sus vidas. Las narrativas recopiladas revelan un profundo impacto nacional, material con descripción de pérdidas humanas. Otra causa histórica percibida por las familias peruanas, ¿no? Las comunidades identifican cambio climático, la deforestación, la urbanización descontrolada y la falta de infraestructura adecuada como factores que han contribuido a la intensificación de los impactos del fenómeno del niño. La tercera, las narrativas dominantes sobre impactos sociales, económicos y ambientales. Las narrativas destacan los impactos socioeconómicos devastadores, como la pérdida de medios de subsistencia, el aumento de la pobreza, la migración forzada, entre otros, ¿no? Y la cuarta, las lecciones aprendidas y recomendaciones para la gestión y mitigación futura. Las comunidades afectadas subrayan la importancia de la educación y la concientización del medio. Quería sugerir algunos aspectos, algunas propuestas, ¿no? Una primera sería la restauración de los ecosistemas costeros, ¿no? Que es vital, que se hace muy necesario. Una segunda, la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Y este es un problema nacional que aqueja a todo nuestro país. Y un tercero sería el desarrollo de infraestructura resiliente, la promoción de la agricultura sostenible y el fortalecimiento de capacidades comunitarias y también el fomento de políticas de adaptación al cambio climático. Evidentemente, en este proceso jugará un papel importante la educación, ¿no? Existe la necesidad de replantear la currícula nacional para hacer conciencia nacional en nuestro país, ¿no? Hagamos mayor identidad con las características de nuestro terreno y estemos prevenidos para los futuros desastres que nos puede ocurrir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bustamante. De repente, en los 4 minutos adicionales que hay para la ronda de preguntas, pues, podría ahondar en alguna de estas propuestas que parecen bastante interesantes. Ahora vamos a dar el pase a la segunda ponencia por parte del doctor Jorge Cardish de la Universidad Cayetano Heredia, titulada Bioindicadores para el monitoreo de ENSO en el presente y pasado. Adelante, profesor Cardish. Buenas tardes a todos, agradezco bastante la invitación. Eh, yo soy investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el día de hoy voy a hacerles una corta presentación sobre un par de líneas de investigación que realizamos en esta universidad, pero con bastante apoyo de dos instituciones bien importantes para la investigación marina en el Perú. Una es el Instituto del Mar del Perú, obviamente peruana, una institución peruana, y la otra es una institución francesa, el Instituto de Investigación para el Desarrollo, o IRD. Y gracias a ellos dos, junto a a la Cayetano, hemos podido realizar bastantes proyectos multidisciplinarios donde se han podido realizar estudios y aparte tesis de pregrado y posgrado. Perdón, esto está ahora sí. Estudios de investigación relacionados a tesis de pregrado y posgrado, y son sobre dos tesis de estas dos personas, investigadores, de las cuales les voy a hablar. La magíster Lucía Maldonado, que fue mi tesista de maestría, ahora está realizando su doctorado en Estados Unidos. Y mi colega y amigo, el biólogo Denis Romero, ahora que está próximo a sustentar su tesis de maestría. Les voy a presentar en las siguientes diapositivas. Entonces, lo que ellos han desarrollado en relación a indicadores ligados a los eventos El Niño. Una corta introducción. Bueno, el doctor Bustamante ya habló, mencionó algo sobre el impacto del niño, o el origen del niño es en el océano. Eh, tiene una
compartimento oceánico y también atmosférico. La imagen de la izquierda sirve para enseñar cómo es que el impacto del Niño a lo ancho del Océano Pacífico tiene implicancias para su interpretación y las medidas a tomar. Mientras que nosotros siempre escuchamos, o recientemente estamos escuchando bastante del Niño global, es el que está siendo reportado principalmente por instituciones internacionales como la NOAA de Estados Unidos, es que se están desarrollando niños en esta zona central que se llama el Niño 3.4, mientras que está en este cuadrante, mientras que para efectos de impactos mucho más pertinentes a la costa peruana y a la parte del territorio peruano, nosotros tenemos que enfocarnos en este cuadrante de acá, que está frente a nuestras costas y a la del Ecuador, que se conoce como el Niño 1+2. Estos dos paneles de la izquierda entonces están mostrando las anomalías de temperatura en enero de 1998 arriba y en enero del 2010 abajo. Y vean cómo los colores más rojos están indicando anomalías bien fuertes y que se extendieron desde el centro del Pacífico hacia nuestras costas y costas de Centroamérica también. Los que recuerdan cómo fue el Niño Extremo del 97-98, saben que fue un evento muy importante oceanográfica y atmosféricamente. Mientras que también un también llamado el Niño, que fue registrado en el en la zona 3.4, no tuvo la misma implicancia ambiental en la región Niño 1+2. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros escuchemos en las noticias, hay que pedir más información de qué región se está hablando cuando estamos hablando del niño. Los trabajos que les voy a mostrar ahora están de hecho relacionados a lo que está sucediendo en la región Niño 1+2. A la derecha vemos dos paneles de los impactos oceanográficos, es decir, sobre la dinámica en el mar peruano, arriba en relación a la temperatura y abajo en relación al oxígeno, que son dos parámetros ambientales bastante influenciados por la variabilidad ENSO, es decir, la variabilidad El Niño de la oscilación sur. Entonces, en estos dos paneles tenemos el impacto en relación a la profundidad, entre 0 y 100 metros de profundidad en el mar, y a lo largo de las últimas décadas, desde 1996 hasta el 2012. Y acá entonces vamos a tener los mismos eventos de la izquierda. Enero de 1998 es este evento bien rojo que se encuentra al inicio de los gráficos, bastante temperatura, bastante oxígeno ingresando desde el norte hacia la región Niño 1+2. Y en enero 2010, nos vamos hasta por acá, tenemos anomalías muy débiles de temperatura y también de oxígeno. Eso quiere decir que a pesar de que se está registrando un evento el niño en la región 3.4, el niño global, que se le está llamando actualmente, no necesariamente quiere decir que va a tener impactos grandes sobre nuestra costa. Luego de eso, entonces, voy a hablarles más específicamente sobre nuestros trabajos. A pesar de esta variabilidad oceanográfica y atmosférica bien intensa, como es la del Niño, el mar peruano está distribuido en la siguiente forma, como lo ven en esta imagen. La parte norte es bien oxigenada y se oxigenan hasta toda la columna de agua, desde la superficie hasta sobre los sedimentos que están en el fondo. Este es un mapa indicando la línea roja, la profundidad de 200 metros de profundidad. Mientras que desde los 9 grados sur hacia el sur, hacia Tacna, tenemos estos colores más violáceos que indican una deficiencia de oxígeno. Y esto sucede de una manera típica, influenciada por condiciones oceanográficas normales, o sea, es algo normal, pero que hacia la costa está siendo influenciada bastante por impactos antropogénicos por la mano del hombre. No es el tema, pero es interesante mencionar de que nosotros tenemos un mar peruano que es bien oxigenado en el norte. Eso explica la gran variedad de peces e invertebrados y mamíferos grandes en el norte, mientras que en el centro y sur tenemos un mar con muy poco oxígeno, un mar frío
que uno puede pensar que es muy poco diverso en animales y organismos grandes. Sin embargo, aquí habitan unos organismos pequeños, microorganismos que son muy importantes y que son objeto de nuestros estudios. Yo les estoy hablando de los foraminíferos. Los foraminíferos son protistas, es decir, organismos unicelulares, eucariotas unicelulares, no son bacterias, que si acá yo los estoy relacionando con el ancho de una moneda del sol, de este ancho me refiero, el grosor de una moneda de un nuevo sol, tenemos especies tan diminutas como la que acaba de aparecer acá abajo. Este ancho es 1,65 milímetros. Tenemos especies tan diminutas como esta, tenemos especies tan grandes como esta, de un par casi 3 milímetros, pero ambas son organismos unicelulares. Solamente una célula está viviendo dentro de esta conchilla o testa. Acá tenemos un esquema a la derecha. Estamos hablando de organismos ameboides. ¿Quieren? Pueden imaginarse una ameba viviendo dentro de una conchilla en algo similar a unos caracolitos. No son caracoles para nada, no son para nada bivalvos, pero son protistas con conchillas hechas de carbonato de calcio. La gran mayoría de especies tienen este tipo de testa. Y por una abertura pueden sacar sus pseudopodios. Estos se llaman específicamente granuloreticulopodios, similarmente a una ameba, pero los pseudopodios de las amebas se mueven más irregularmente. Ahora, estos foraminíferos están presentes tanto en el agua como en el sedimento, o sea, forman parte del plancton junto a las diatomeas y a otros organismos más conocidos, y en el bentos interactúan bastante con otros invertebrados diminutos. En el plancton, entonces, tenemos formas de este tipo de la derecha y que están bastante influenciadas por la dinámica ambiental, que es importante en la oceanografía, principalmente la temperatura, la salinidad, el oxígeno y la acidez. Mientras que en los sedimentos, ellos viven principalmente sobre el sedimento o entre los granos de sedimento. Estamos hablando de organismos diminutos. No son, de nuevo, de la escala de las bacterias, pero son bien diminutos, pueden ser más pequeños que un grano de arena de nuestras playas, ¿no? Entonces, estos están bastante influenciados por la geoquímica que esté sucediendo en el agua sobre el sedimento o el agua que puede transcurrir entre los granos de sedimento, como indica el esquema de la derecha. Entonces, para empezar sobre el trabajo de Lucía Maldonado, ella es una experta, actualmente es la única experta de foraminíferos planctónicos, es decir, los foraminíferos que viven flotando en el agua. Y estos responden bastante a la variación de las masas de agua. Las masas de agua son volúmenes inmensos de agua que están movidos por las corrientes, y en el norte del mar peruano es bastante importante conocer su variabilidad porque están influenciados por estos cambios relacionados al niño y también a la niña. Ella hizo un trabajo haciendo un monitoreo desde inicios del 2018 hasta mediados del 2019 en Paita y Chicama, es decir, el norte del Perú. La tenemos en el mapa, en estos puntos, en esta región. Y para entender cómo fue la variabilidad ambiental, acá tenemos dos mapas de las anomalías de temperatura. En julio del 2018 fue un mes frío, vemos cómo el calor, las altas temperaturas estaban frente a Ecuador, no llegaban a Perú, y estos puntos están influenciados más por aguas frías, relativamente tibias también, digamos. Y en enero del 2019, cuando sucedió un evento El Niño débil, vean cómo las temperaturas estaban bastante calientes, bastante cálidas frente al norte del mar peruano. Entonces, frente a esto, estos solamente son 2 meses de el monitoreo que ella realizó. ¿Qué hizo ella? Tomó muestras ambientales, como ven viendo acá la temperatura y la salinidad frente a Paita y frente a Chicama en relación a la temperatura, y en 3 estaciones a lo largo del tiempo, en puntos de muestreo, ella tomó muestras para analizar a los foraminíferos que viven flotando en el agua, los que estaban vivos en el momento de la colecta. Acá ven los mismos cambios temporales para el oxígeno y la clorofila, como un indicador de alimento. Entonces, lo que quiero mostrar con estas animaciones es que la dinámica del mar estaba
bastante influenciado de una manera estacional, es decir, entre las estaciones del año, pero también se estaba evidenciando el impacto de este evento, El Niño, que sucedió a inicios del 2019. Entonces, lo que nosotros esperábamos era analizar a los foraminíferos planctónicos, que ella los analice, y encontrar especies que sirvan de indicadoras. Estas son algunas fotografías o son fotografías de algunas de las especies, solamente 5 de las casi 30 que ella identificó. Hay unas que son bien pequeñas, estas dos del medio y esta A y la C son las más abundantes, pero no sirvieron como indicadoras, porque las que entraban con las masas de agua que venían con el niño eran estas grandotas, la B y la E. La vamos a ver cómo con un análisis multivariado, ella pudo encontrar especies, estas dos especies, en realidad eran tres con la imagen anterior, que estaban bien relacionadas al ingreso de masas de agua relacionadas al niño, o sea, pueden servir como indicadoras. Estas otras dos especies que estaban relacionadas a los parámetros, a cambios en los parámetros, pero a una mayor profundidad, tanto a oxígeno, temperatura y salinidad. Estas dos especies están bien influenciadas por ellas, pero a mayor profundidad. Y estas dos que les mencioné, que eran las abundantes, no estaban respondiendo a factores en específico y siempre estuvieron presentes a lo largo del monitoreo. Entonces, estamos hablando de características de abundancia y de composición estructural de la comunidad. Esto ha servido como un estudio base para poder enfocarnos de otra manera sobre estas dos especies, porque al estar presente a lo largo de este monitoreo, quiere decir que están adaptadas a vivir ante esta variabilidad. Entonces nos tenemos que enfocar de alguna otra manera en la fisiología. Están presentes, pero de alguna manera tienen que estar respondiendo a estos cambios del niño y evaluando la fisiología y cambios morfológicos podemos realizar. Ahora voy a pasar al estudio de Denis Romero, colega del IMARPE. Él realizó un estudio frente a Callao. Acuérdense que Callao está en el centro del Perú y como ustedes recuerdan en la imagen hace unos minutos, parte está bañada por aguas frías y con muy bajo oxígeno. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque los foraminíferos que viven acá son bastante abundantes en los sedimentos. En el agua no encontramos foraminíferos, muy poquitos hay, entonces no servía mucho analizarlos ahí. Entonces nos fuimos al fondo. En los sedimentos, los foraminíferos abundan. Son individuos bastante conspicuos. Él los analizó también tiene datos que van desde el 2009 en realidad para foraminíferos, pero acá tiene una línea de tiempo de indicadores ambientales, un indicador del niño, indicador de cambios de temperatura, indicador de la presencia de una zona oxigenada deficiente en oxígeno. Y lo que él hizo fue analizar la estructura comunitaria de los foraminíferos que viven en el sedimento, es decir, qué especies están y cuántos individuos de cada especie encuentra, en dos puntos frente a Callao, uno más cercano a la costa, así a 90 metros de profundidad, y otro más lejano a la costa, a casi 200 metros de profundidad. Lo que esperábamos era que este punto presentara las mayores diferencias comunitarias, porque el niño impacta mucho más a la costa. Entonces esperábamos que a lo largo del tiempo la comunidad presentara bastantes cambios comunitarios, mientras que esta podría estar respondiendo de repente a eventos grandes, extremos del niño que no se dieron en las últimas 2 décadas, pero de repente podían estar presentando algo. Lo que encontramos fue lo inverso. En realidad, la comunidad que vive en este punto, más cerca a la costa, presentó muy pocas diferencias comunitarias. Ven, estos puntos representan la diversidad, un indicador de diversidad, y están muy pegados entre sí, es decir, no hay muchas diferencias en el tiempo. Mientras que para este punto, acá en el panel de abajo, la comunidad estaba más dispersa. Entonces eso quiere decir que sí estaban presentando diferencias a lo largo del tiempo. De nuevo, ambos puntos presentaban una comunidad más o menos similar, con altas abundancias de foraminíferos, ambas con baja diversidad, ambos con especies de tallas pequeñas, pero la comunidad que vivía cerca a la costa presentaba una mayor adaptación
a la variabilidad ENSO, a la variabilidad del niño y la niña. Las especies que nosotros encontrábamos estaban presentes, así fuera el niño, así fuera la niña, así fuera una condición neutra. Entonces nos teníamos que enfocar, al igual que los foraminíferos planctónicos del estudio anterior, en otros aspectos, tal vez morfológicos, tal vez geoquímicos, y eso es lo que está haciéndose en desarrollo. Ambos los van a hacer, tanto Lucía como Denis lo están realizando para sus tesis de posgrado, están continuando con tesis de doctorado ambos. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Los estudios ecológicos en este tipo de microorganismos son clave para evidenciar respuestas a eventos del niño. Tenemos que implementar nuevos indicadores. Nosotros, como en la ciencia peruana, al menos en este tema, somos un grupo que ha avanzado bastante rápido en la última década, pero en esta última década hemos creado bastante información base para poder dar el siguiente paso a indicadores de tipo más elaborado. Necesitamos herramientas más elaboradas, pero tenemos la facilidad de ir en colaboración a otros laboratorios externos para poder realizar estos análisis. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque nosotros también colectamos material como el que ven en la foto de la izquierda. Son tubos que se perforan en el fondo del mar. Acá tenemos unos 3 metros de sedimento marino. Ven, si es que pueden, las laminaciones, y cada laminación representa a un año o un grupo de años. ¿Qué quiere decir? Que mientras más profundo vayamos, podemos tener información del pasado y reconstruir cómo era el mar peruano en el pasado. En las últimas 2 décadas se han estado realizando bastantes estudios de este tipo, pero basados en este tipo de microorganismos que tienen bastante potencial, están empezando a hacerse, y espero que en una próxima oportunidad les pueda compartir más resultados interesantes. Muchas gracias a todos por su atención. Si quieren, pueden escribirme a este correo. Muchas gracias, doctor Kardish. Excelente presentación. Vamos a continuar ahora con la tercera ponencia, a cargo del profesor Carlos Alfredo Bocanegra García de la Universidad Nacional de Trujillo, con el tema Aportes para la gestión de riesgos ante el fenómeno del niño. Adelante, profesor Bocanegra. Profesor Bocanegra, su audio está apagado. Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes esta experiencia que la considero muy importante. Bien, la idea de mi ponencia es la universidad como institución científica, qué es lo que estaría por proponer, ¿no? Frente a lo que, perdón, no sé, no lo puedo visualizar. ¿No está compartiendo su pantalla? Ahora sí. No, Pero, se ve su escritorio. Tiene que abrir su diapositiva para que pueda compartirla. sí, pero tendré que salir de acá. Ah, ya, estuve en la pantalla, pero parece que no la veo, no la visualizo ahorita. Voy a salir, ¿sí? Sí, bien, ya se puede ver la ponencia. Faltaría poner modo presentación y creo que ya podría comenzar. Listo, listo, profesor. Adelante. Profesor, disculpe, tiene que prender su audio.
Profesor Bustamante, no se le está escuchando. No sé si usted nos escucha a nosotros. Mío sí, el micro se escucha, pero no está activado el micro del doctor. Sí, profesor Bocanegra, ¿no nos escucha? Tiene que prender su audio. Ingresar al Zoom, prender su audio y luego pasar a la presentación porque no lo estamos escuchando. ¿Se escucha ahora? Sí, Perfecto. ahora sí. Ahora Bueno, sí. ya muy bien. Les decía, en Trujillo específicamente el fenómeno del niño nos genera el problema muy serio porque tenemos circundadas las quebradas. Básicamente la que tiene que ver directamente con la ciudad, exactamente con el centro histórico, es la quebrada San Ildefonso. Esta es una representación de la evaporación, la condensación y la precipitación que ocurre cada vez que se presenta el niño. Definitivamente estas lluvias, y son tan intensas como las últimas que hemos vivido el año pasado, en 2017, etcétera, terminan deslizándose, inundando la ciudad, el centro histórico, y finalmente en el mar de la playa que se conoce como Víctor Larco o Buenos Aires. Este es un problema que siempre lo tenemos. Frente a eso, tenemos además una amenaza antrópica, que es la construcción de alguna infraestructura para proteger, que hasta ahora todavía sigue inconclusa. La vulnerabilidad. Trujillo definitivamente, miren ustedes cómo era antes lo que se conocía la ruta del agua, en 1780, se nota Trujillo histórico al centro, y cómo ha cambiado a la actualidad. Es decir, estamos invadidos prácticamente por viviendas, por construcciones. Eso implica que en el 2017 había muy poca población a lo largo de la quebrada y ahora prácticamente está completamente ocupada. Y la vulnerabilidad de Trujillo tiene un centro histórico igual que Lima, obviamente Lima Centro, donde existen pues viviendas, casonas antiguas y que están en mal estado, ¿no? La mayor parte de viviendas en la zona más vulnerables son prácticamente de adobe y algunas son chozas. El tema nuestro que nos preocupa es el hecho de que estamos nosotros, Trujillo, nosotros en la parte plana, pero, repito, por las colinas que tenemos, los cerros, las quebradas, definitivamente la pendiente es muy fuerte. Por eso es que los deslizamientos también son bastante marcados. La idea de la universidad, ¿qué hace frente a este problema? Describir lo que es el fenómeno ya lo conocemos. Prácticamente la amenaza la conocemos, ¿no? El problema es cómo elegir una alerta temprana. Ese es el fondo de este aporte. ¿Qué queremos nosotros? Utilizar una infraestructura que ya está instalada. A lo largo de lo que llaman la ruta del agua, donde se produce el deslizamiento, los huaicos, que también conocidos así, tenemos una serie de instituciones educativas, colegios profesionales, universidades, que podrían servir como centros de capacitación, como también centros de acopio. No olvidemos que cada vez que ocurre el evento, realmente mientras consiguen traer el agua, los alimentos, y están en lugares totalmente lejanos del lugar del problema, esto definitivamente sería un aporte. Dos, sabemos que a lo largo también de esta ruta existe una serie de parroquias, de iglesias, que nos podría ser un elemento importante como alerta. Miren, la idea es tener primero el conocimiento del riesgo, para eso necesitamos la organización, monitorearlo, y eso implica capacitar, como digo, a la gente, ¿no? Un sistema de comunicación. Pero aquí el tema grave es que, por ejemplo, cuando ocurren las lluvias intensas, se cortan las señales de telefonía principalmente. Entonces ya no nos servirían esos equipos. Entonces, la ideal es tener una alerta que sea simple, ¿no? Que no sea costosa, para tener una respuesta adecuada y obviamente que reduzca el impacto. ¿Qué es lo que proponemos? Si sabemos que a lo largo de la ruta del agua existen iglesias con sus campanarios, la idea es bien simple. Una vez ocurrido el evento, inmediatamente la primera campana sonaría y el ruido es tan fuerte
que en minutos, yo diría segundos, toda la ciudad de Trujillo estaría alertada de esta inundación. ¿Es costoso? No. ¿Es viable? Sí. ¿Por qué? Porque realmente ya existe infraestructura instalada. No se tendría que comprar campanas, no se tendría que construir nada. Y lo más importante, tendría una cobertura total. En un rato, en unos segundos, toda la ciudad estaría avisada. Tercero, hay disposición de profesionales, ¿no? La idea de que esta alerta es independiente de las lluvias, es decir, no funciona con energía eléctrica ni nada por el estilo, ¿no? Su funcionamiento es mecánico, y en otra palabra, la inversión sería cero. ¿Qué necesitamos para lograr esto? Compromiso de las instituciones. Necesitamos capacitar en gestión de riesgos. Necesitamos designar responsables. Y obviamente capacitar en esta famosa que planteo la alerta temprana, ¿no? Elaborar un plan de acción y finalmente hacer que este sistema, posiblemente muchos dirán, pero si estamos en la era de la tecnología, de la digitalización, ¿por qué utilizar esta herramienta que es, yo diría, de repente antigua? No, pero lamentablemente, o nos guste o no, cuando ocurren, repito, las lluvias, todo el sistema que tiene que ver con energía eléctrica se cae, las señales de internet se caen. Entonces, esta es una propuesta que finalmente lo quiero compartir, que además de haber un plan de evacuación, también se tiene que trabajar con simulacros. No se debe seguir solamente con simulacros de sismos y de tsunamis. Tienen que haber ahora simulacros específicos de inundaciones, específicamente para las ciudades que estamos cerca a lo que significan las quebradas. Esto sería toda mi contribución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Bustamante. Bocanegra. Bocanegra, perdón, Bocanegra, disculpe. Vamos a dar pase entonces a la última ponencia, ¿sí? Del profesor Eleazar Rufasto Campos, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de acá de Lambayeque, con el título Modelo de inicio de la sequía en el Perú y en la costa norte, usando los índices de vegetación de unos modelos que ya él nos explicará respectivamente. Adelante, profesor Rufasto. Un momentito, voy a compartir mi pantalla. Estos, ¿pueden apreciarlo ya para ponerlo en modo presentación? Sí, sí se ve. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Listo, adelante. Muy bien, muy buenas tardes con todos los presentes en esta sala y muchísimas gracias a la Red Peruana de Universidades por permitirme exponer el tema ya trabajado y expresado por otros colegas en esta misma reunión. El tema de hoy día a exponer es modelo de inicio de la sequía en el Perú y en la costa norte usando los índices ENOS y los índices de vegetación de AVHR a bordo del satélite NOAA. Este trabajo de investigación fue hecho en un trabajo conjunto con la Universidad Mayor de San Marcos, el Laboratorio de Teledetección de la Facultad de Ciencias Físicas, y participó Joel Rojas Acuña, José Carlos Seche, Flavio Carrillo y quien les habla por la Pedro Ruiz Gallo, la Facultad de Agronomía. A manera de introducción bastante breve, el NDVI es un índice, es un indicador que se usa en muchas investigaciones para muchos casos. Uno de ellos, por ejemplo, es el seguimiento de la fenología de la vegetación a escala regional. En otro uso del NDVI para estimar la productividad de las cosechas. También se usa para clasificar los tipos de vegetación, usado también para vigilar la evolución de la sequía. Es decir, el NDVI proporciona una valiosa fuente de información para vigilar la sequía con una alta resolución espacial. Esto es una ventaja enorme porque todos sabemos que una de las deficiencias que hay en el Perú y especialmente en forma particular en la región Lambayeque y toda la costa norte es
la escasez de estaciones que nos permitan tener datos in situ, pero con una cobertura adecuada. Entonces, y las estaciones que existen están muy espaciadas, muy alejadas entre ellas, que no es posible interpolar datos con una seguridad aceptable. Y entonces, en esos casos, el NDVI proporciona esta información escasa y en algunos casos difíciles de conseguir, sobre todo, por ejemplo, en las zonas de muy agrestes, de mucha dificultad de acceso para estaciones, ¿no? Entonces, es decir, con el NDVI podemos utilizarlo apropiadamente para inferir la sequía como un resultado de la escasez de precipitación. El objetivo de la investigación fue contribuir al desarrollo e implementación de un procedimiento de predecir periodos de sequía para la región costa norte del Perú usando imágenes NDVI del sensor AUHR mensual en el periodo comprendido desde julio de 1981 hasta diciembre del 2003, junto a ellos con los datos de la temperatura de la superficie de mar de la región oceánica niño 1, 2, 1 más 2, 3 y 4 y los datos ciegos. Los datos, imágenes del NDVI fueron de 22 años, del satélite NOAA 7, 9, 11, 14 y 16. Estos datos fueron corregidos por calibración, por visión geométrica, por aerosoles de los volcanes y otros efectos que no estaban relacionados al cambio de la vegetación. Esta corrección también llevó a que los datos del niño, oscilación sur, ENOS, que es una de las ponencias, la segunda ponencia, esto ya lo explicó, pero vamos a incidir que estos datos usados en la investigación fueron anomalías estandarizadas de la temperatura de la superficie del mar para diferentes regiones del Niño, y estos fueron obtenidos de la NOAA. En este estudio se utilizaron los datos de la temperatura de la superficie del mar de diferentes regiones, en especial de las regiones oceánicas 1 más 2 y 3 y 4, y los índices de oscilación sur, que es definido como la diferencia de la presión del nivel del mar estandarizado entre Papeete y Tahití y Darwin, Australia. La metodología en cuanto a las anomalías estandarizadas del NDVI se calculó utilizando las bandas 1 y la banda 2 del sensor AUHR de la serie satélite NOAA. Es decir, utilizamos la ecuación, la diferencia de la banda 2 y la banda 1 dividido entre la suma entre la banda 2 y la banda 1. El área de estudio fue la región de la costa norte del Perú, como se puede apreciar en la figura, Lambayeque, Tumbes y Piura, donde se determinó las anomalías de NDVI de toda esta región, se correlacionó con las anomalías estandarizadas de la temperatura de la superficie del mar y IOS en el mismo periodo del estudio. Algunos resultados puedo presentar es en estas dos figuras podemos ver el NDVI promedio entre julio del año 81 y diciembre del 2003, y en la figura B la desviación estándar. En ambas figuras se han superpuesto los límites de las zonas ecológicas propuestas por BRAC para tomar y determinar cuál es la relación con esas zonas ecológicas y poder seguir entendiendo el problema en estudio. Entonces, uno de los resultados que puedo presentar es que se observa que el NDVI varía en el Perú de entre 0.0 a 0.7. Ese es el rango. En el entendido que el NDVI va desde -1 hasta 1. En la región costa el promedio es cerca de 0. En la región sierra está dividida en dos subregiones. En la del norte el NDVI está comprendido en el rango entre 0.4 y 0.5,
y es mayor que en la parte sur, que oscila entre 0,1 y 0,3. En la región selva, el NDVI es mayor que en las regiones costa y sierra. En la región selva, el valor del NDVI está entre promedios entre 0,5 y 0,7. En cuanto a la desviación cero, corresponde a los desiertos. La puna y la serranía esteparia muestra baja variabilidad para el NDVI. La más alta variabilidad se da en las zonas de la selva. Aquí puedo presentar también como resultado de todo un año la evolución mensual del NDVI en el Perú. En estas gráficas se pueden ver para el año 2000 y en general los datos de NDVI mensuales del Perú que fueron procesados en ese periodo, julio 81, diciembre 2003, muestran que el Perú, los valores de NDVI están bien marcados según las regiones. En la escala de colores indica los valores de NDVI van aumentando desde 0 hasta el color marrón en la izquierda hasta el más alto que es 0,7, el color azul oscuro en la derecha. Las áreas grandes en rojo, como se pueden ver, y naranja, que corresponden a valores de NDVI más bajos que 0,3, fueron las que aparecieron, como se ve bien en el calendario de estas figuras, en agosto a diciembre, lo que indica que la estación seca está centrada en el país en estos 5 meses. Por lo tanto, la iniciación y magnitud de la anomalía de NDVI negativo dentro de esos 5 meses fue usado para caracterizar el comienzo e intensidad de la sequía. Otros resultados que puedo presentar es que los datos de anomalía estandarizada mensual de los y los índices CIOS y temperatura de superficie de mar en el periodo de estudio fueron usados para desarrollar un procedimiento de predicción de la sequía en la región costa norte, de la cual se obtuvieron 3 modelos. Aquí la comparación de la evaluación de la dinámica del NDVI de la costa norte versus la temperatura de la superficie del mar de la región oceánica Niño 3-4, se observa que los valores de anomalía de NDVI responden positivamente a los valores de la anomalía de la temperatura de la superficie del mar de estas regiones 3 y 4, especialmente durante los eventos El Niño de 1982, 83, 1986, 87, 1992, 1993, 1997, 1998 y 2000, 2003, que fue el último año de estudio de esta exposición, donde fueron observados que los picos no son opuestos, y en los eventos La Niña del año 84-85 y del año 88-89 y 99-2000, donde aquí sí fueron claramente observados que los picos son opuestos. Los modelos de sequía se presentan gráficamente, fueron 3 modelos de sequía. Podemos decir que los índices con un coeficiente de correlación mayores que 0,02 han sido seleccionados como variable dependiente y los resultados muestran que los valores de R para NDVI, temperatura de superficie del mar para el sector Niño 1+2 y NDVI, temperatura de superficie del mar para el área NAL y NDVI, TSM para el área CHIP 1 y NDVI, temperatura de superficie del mar para el sector TROC fueron de 0,317, 0,316, 0,244 y 0,323 respectivamente. Conclusiones. El NDVI promedio de todos los píxeles de 8 por 8 kilómetros cuadrados en todo el Perú varía entre 0,0 a 0,7. En la costa el promedio es muy bajo, cerca de 0. La sierra está dividida en 2 subregiones. La parte norte, el NDVI es mayor, casi cercano a 0,4, y la parte sur, el NDVI es menor, cercano a 0,1, que es bastante bajo.
En la selva peruana, el NDVI es mayor que en las regiones de la costa y la sierra, cuyos valores oscilan entre 0.5 y 0.7. En cuanto a la desviación estándar del NDVI, muestra que en la costa la desviación estándar es muy pequeña, cerca de cero, dado los valores también ya mencionados, y en la sierra varía de norte a sur desde 0.05 a 0.2, y en la selva la desviación estándar es mayor, que varía entre 0.15 y 0.3. En cuanto a la evolución mensual del NDVI del año 2000, tomado como referencia, en todo el Perú presentó baja variabilidad durante todo el año en la costa. Y en la sierra, el NDVI en el norte varió desde 0.4 a 0.5 y en el sur varió desde 0.1 a 0.3. Finalmente, en la selva, el NDVI estuvo en los rangos de 0.5 a 0.7. Los valores de NDVI simulados concuerdan muy bien con los valores observados desde el periodo 81-89, con los que se probaron los 3 modelos encontrados. Este fue un trabajo conjunto que fue financiado inicialmente por la Universidad Mayor de San Marcos. Agradecimiento también a, en ese entonces, INCABRO, profesor del Ministerio de Agricultura. Las referencias, y muchísimas gracias, y quedo para algunas consultas o preguntas respectivas de la parte del presente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rufasto. Muy bien, entonces, habiendo concluido las 4 ponencias, retomamos el orden, ¿sí? El orden en el que han sido realizadas, y vamos a comenzar algunas rondas de preguntas. De hecho, voy a comenzar por una última pregunta hecha por el público para que sea respondida desde esta perspectiva histórica que muy bien nos ha presentado el doctor Bustamante. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es mayor, el costo social de una sequía o el costo social de una inundación en un mismo contexto territorial? Como digo, sería muy interesante que el profesor Bustamante nos dé una respuesta, pero teniendo en cuenta ese enfoque histórico que él nos ha presentado en su ponencia respectiva. Adelante, doctor Bustamante, y se le recuerda Muchas que tiene gracias. 4 minutos para su respuesta. Adelante. Bien, gracias por la deferencia. Bueno, efectivamente es un tema medular y desde nuestra experiencia, generalmente los que han traído mayores destrozos en la historia de la República y la historia colonial incluso, son las inundaciones, ¿no? Las torrenciales lluvias, porque esto viene complementado con un conjunto de fenómenos colaterales como, por ejemplo, derrumbes, arrasamiento de lodos, poblaciones enteras, sepultamiento de agricultura, en fin, ¿no? Es verdad también la otra variable contribuye significativamente, pero en muchos casos la experiencia andina han mitigado, ¿no? Históricamente, en el pasado, la nación inca o el imperio inca hizo las famosas colcas, los famosos graneros en las zonas más altoandinas para prever estas épocas, estas necesidades, tanto en el Cusco, como por ejemplo tenemos caso Pisac, o en caso de Huánuco tenemos el caso Tantamayo, o el caso de Yarichuccho en Pasco, son importantes núcleos que estaban dirigidos para época de escasez. Entonces, pero en cambio para las torrenciales lluvias era difícil la prevención, ¿no? Porque arrasaba multitudes, ¿no? A veces poblaciones enteras. El caso de Saña, por ejemplo, fue enterrado casi toda una población. Las leyendas de Nailamp y de otros en el norte están asociados a estos grandes desastres que más bien generó una migración masiva de poblaciones en busca de otros lugares, ¿no? Entonces, eso es lo que podría manifestarle, ¿no? La interesante pregunta que me ha planteado. Muchas gracias, doctor Bustamante. Muy bien. Con respecto a la segunda pregunta dirigida al doctor Kardish, me gustaría que nos extienda un poquito más el cierre, ¿no? El cierre de su ponencia, donde usted plasmaba lo que dijo la reconstrucción histórica, ¿no? Del suelo marino en base al invertebrado que usted nos ha mostrado en su ponencia,
esta reconstrucción histórica del suelo marino, ¿para qué serviría? ¿Cuál sería el beneficio de esta reconstrucción con respecto a poder tener una mejor adaptación ante fenómenos extremos como el fenómeno del Niño? Si podría elaborar un poquito más esto. Sí, muchas gracias. Sí, hay que recordar que el material, todo el material con que nosotros trabajamos es marino principalmente, o al menos este tipo de estudios es marino. Entonces, los impactos relacionados al niño que nosotros podemos evaluar principalmente son a través de su componente oceanográfica, ¿no? Oceánica. Eh, entonces, con nosotros, con este tipo de material que presenté hacia el final, que son los tubos o núcleos de sedimento, también llamados testigos, podemos tener la capacidad o la posibilidad de hacer reconstrucciones temporales. O sea, mientras más perforemos en un ambiente que presente las características adecuadas para obtener un sedimento laminado, entonces vamos a tener material más antiguo y con una mejor resolución temporal. Quiero decir de que podemos ir cientos, tal vez miles de años atrás y poder evaluar cómo ha sido la variabilidad del niño en el pasado. Esto ya se ha hecho con otros tipos de indicadores, con estos microorganismos que yo les he presentado. No se ha realizado hasta el momento, al menos en el mar peruano, para ver directamente respuestas regionales. Entonces podemos evaluar, y como estos microorganismos viven un par de meses, 3 meses a lo mucho, entonces están representando ese tipo de respuesta ambiental, algo que sucede de una forma mensual subanual. Pero de alguna manera se puede hacer una reconstrucción del niño. De nuevo, se tiene que tener un material con una resolución temporal que nos permita evaluar el niño, o sea, algo interanual, que es muy difícil de obtener, pero hemos tenido aproximaciones en bahías. Hay algunos estudios que están por salir publicados y ahí sí hemos visto diferencias. Primero entre las poco presentes de acuerdo a las especies, pero con estos indicadores geoquímicos esperamos tener algo mucho más notorio. Pero sí se notan diferencias que podrían ayudar a entender cómo ha sido la variabilidad hacia el pasado. Eso nos va a ayudar a tener escenarios con qué comparar a lo actual y lo que se viene hacia el futuro. Entonces, va a ayudar a las prospecciones de modelos que indican qué tipos de escenarios se va a tener hacia el futuro, en un mundo más caliente, con menos oxígeno en el mar. Y si buscamos hacia el pasado, podemos encontrar ese tipo de escenarios de una manera natural. Y estos microorganismos han estado vivos o viviendo a lo largo de todo el tiempo y podemos hacer ese tipo de reconstrucción para comparación. Excelente, excelente, profesor Cardish. Muchas gracias. A usted, gracias. Bien, pasamos ahora a la tercera pregunta para el doctor Bustamante. De hecho, aquí estoy fusionando algunos comentarios y algunas preguntas hechas por el público, donde preguntan y también mencionan si el fenómeno del Niño está relacionado, tiene impacto en la sequía o si está correlacionado con los sismos, ¿no? Teniendo en cuenta la perspectiva, su visión relacionada a lo que es gestión de riesgos, ¿qué nos podría comentar, no? O si podría extender una de sus recomendaciones o conclusiones realizadas al final de su estudio, teniendo en cuenta fenómeno del Niño, sequía, sismos, eventos correlacionados. Adelante, profesor Bustamante. ¿Está el profesor Bustamante? Sí estoy. Ah, Sí, ya, sino adelante. que el micro estaba, perdón. Bien, Perdón, no, efectivamente, disculpe, profesor Bustamante, es el doctor Bocanegra. Es el doctor ya, Bocanegra. pensé, Por segunda vez me vuelvo a equivocar y por segunda vez vuelvo a pedir las disculpas del caso, profesor Bocanegra. Bien,
Lo que yo he tratado de presentar es el aporte como universidad, como institución frente a un evento que es recurrente. Definitivamente lo tenemos como una amenaza que cada vez que ocurren estas lluvias nos genera pues un problema de desesperación porque se inunda, ¿no? Y esto obviamente la inundación termina siendo un factor muy grave porque no solamente afecta a las viviendas, sino tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en el turismo, tiene un impacto en la agricultura, en la pesca, ¿no? Nosotros en la costa tenemos que enfrentar ahora, la pregunta era, ¿cómo nos alertamos? Porque no existe ningún sistema de alerta temprana. Cuando ocurre el desembalse, ¿no? Del agua almacenada en las quebradas, pasa una camioneta de defensa civil o- y con una bocina que apenas se escucha, ¿no? Los celulares no se pueden activar porque, repito, por las lluvias la señal se cae. Entonces, yo lo que he tratado de sistematizar una alerta temprana que sea viable, que no sea costosa y lo más importante, que cuente con la infraestructura que ya la tenemos. O sea, ese es el aporte de la universidad. Muy bien, profesor Bustamante, muchas Boca Negra. Bocanegra, profesor Bocanegra. Gracias Muchísimas por la gracias. repetición de mi apellido, señorita. Muy bien, ahora la última pregunta para el profesor Rufasto, a ver si lo dije bien, profesor Rufasto. Eh, Considerando el indicador NDVI, ¿no? En su estudio lo está relacionando a la sequía, ¿no? Mi pregunta va relacionada a lo que es la toma de decisión, ¿sí? ¿Cómo es que se podría aprovechar? ¿Cómo es que podríamos sacarle partido a nivel de toma de decisiones desde el contexto empresarial o desde el contexto de toma de decisiones relacionadas a políticas públicas de este indicador NDVI? Adelante, profesor Rufasto. Sí, bueno, esta investigación tuvo como resultado final de propuesta o de herramienta tres modelos, los cuales se les hizo llegar con documento previo a cada uno de los organismos públicos que toman decisiones en el caso de la sequía. Llámese Ministerio de Agricultura, llámese Ministerio del Ambiente, en el caso de la región Lambayeque en específico, las juntas de usuarios, ANA, ALA y el proyecto especial Olmo Pinacones. Se les hizo llegar con la finalidad de hacerles saber que la universidad, como dice el colega de Trujillo, profesor Bocanegra, que la universidad ha investigado y tiene esta propuesta como una herramienta para que se tomen decisiones, en el entendido que toda la costa norte, y en general el Perú y pasa, específicamente y puntualmente Lambayeque está ubicada en la diagonal árida sudamericana, que es todo es una franja a nivel de toda Sudamérica, y que por designio de la naturaleza nos ha tocado este desierto y qué es lo que tenemos que administrar. Y casualmente por eso que tenemos el niño y tenemos la niña, los dos extremos. Cuando estamos en etapa o en la época que en medio, al centro de estos dos eventos, de estos dos fenómenos, bueno, no nos acordamos de ninguno de ellos. O sea, sí, quienes tienen que tomar las decisiones tienen ya herramientas para poder decidir. Incluso este trabajo fue motivado a raíz de que en uno de los años, cuando iniciamos la investigación, y si el gobierno central declaró la región norte como en emergencia por sequía y a los 15 días de haberlo declarado, de haberse promulgado, vino como se llama las lluvias torrenciales y abundantes y fue un año normal. Lo que indica de que falta de capacidades y algunas responsabilidades, pero en este caso la Universidad Pedro Ruiz Gallo y San Marcos han cumplido con su rol de aportar a la sociedad. Es una herramienta que está disponible, está publicada como todos los algoritmos y todo el modelo matemático de esta investigación. Eso es lo que le puedo responder.
Muchísimas gracias, profesor Rufasto. A ver si lo dije bien. Muchas gracias, profesor Rufasto. Y no habiendo más preguntas adicionales del público y también ya dando tiempo prudencial para poder dar inicio a la siguiente mesa, a la mesa 3. Puedo dar por concluida la mesa temática número 2. Muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a los 4 ponentes que nos han acompañado. Todas las ponencias han sido muy interesantes, cada una desde una perspectiva diferente, pero que en conjunto nos ayudan a entender mejor y sobre todo a poder tomar mejores decisiones en lo sucesivo. Bien, entonces muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias a usted. Buenas noches también. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. Buenas noches, gracias. hacemos llegar, pueden encontrar el link de acceso a la última mesa que inicia en breves minutos, que contará componentes de la Pedro Ruiz Gallo y de la Universidad Nacional de Ucayali. Nos vemos. Una pregunta, ¿van a entregar certificados? Sí, va a haber certificado para los que llenen la encuesta de participación al finalizar la tercera mesa de investigación. La que sigue, ¿no? Sí, exactamente. Ah, ok, gracias, muy amable. Muy amable. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente mesa. Gracias.